Bienvenidos a un nuevo acto de paz y de cultura, enmarcado dentro del ciclo de conferencias de Aula Abierta. Configura una de las premisas básicas de la Delegación Municipal de Cultura que dirige Pilar Pintor desde el Museo Municipal. Sabemos que estamos terminando el nuevo museo en la zona centro, en la parte baja de la ciudad, y que creo que va a estar en fecha y va a ser acorde con las inquietudes y con las aspiraciones que tenemos todos. Bien, pues dentro de las actuaciones que Pilar lleva a cabo, unas con vistas a seguir fortaleciendo este compromiso del Ayuntamiento desde las voces y las palabras de las personas más cualificadas en cada materia o mejores conocedoras de cada personaje y su obra en cada ciudad y de sus memorias. En el caso de nuestro ilustre invitado, José Tellez Rubio, pocos se saben los dos apellidos de alguien que está relacionado, si no ha estado juntos desde pequeño. Todo el mundo se acuerda de los compañeros, los dos apellidos, cuando han estado juntos en la bancada, y por eso él se acuerda perfectamente de los míos y yo me acuerdo perfectamente de los suyos. Bueno, en el caso de nuestro invitado se cumple a la vez todos los requisitos indispensables para ocupar este aula abierta. Qué feliz lo recibimos de nuevo en Algeciras. Sí, el sábado hacía una descripción magistral de la exposición que tenemos aquí, nos guiaba como al Cicerone de lo más cualificado, ameno, se pasaron las 2 horas con un chasquido de dedo, fue una cosa espectacular, no se pueden imaginar. Algunos de ustedes estuvieron aquí, la familia de Paco pues estaba aquí, como siempre, en todos los actos y todos los eventos y en todos cualquier tipo de iniciativa que tenemos nos están acompañando, dándonos su aliento, su calor y su previa valoración para no equivocarnos en hacer las cosas bien. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Bien, pues Juanjo, que sobran las palabras y que faltaría tiempo para hablar de nuestro paisano y de nuestro amigo, lo cierto es que poder contar con él, que además 2 días prácticamente seguidos, sábado y lunes, porque contar con un prestigioso escritor y con un periodista en Algeciras y de Algeciras, como director del Centro Andaluz de las Letras, como biógrafo de Paco de Lucía, o sencillamente, como decíamos el otro día, como amigo, como algecireño, supone sacar lo mejor de nosotros mismos para que con el bisturí de sus palabras extraiga de cada cual conocimiento, lucidez y asombro, como una gran tarjeta de presentación. Por todo esto, sería impensable mantener abierta este aula sin haber invitado a nuestro habitual inquilino del don de la ubicuidad a impartir una conferencia en Algeciras sobre Paco de Lucía, y en este centro documental con el nombre de poeta que otro poeta también recibe. Algeciras, Paco de Lucía, José Luis Cano y el propio Juan José Tellez, que tiene altura para estar con ellos, configuraban pues una galería de nombres y de hombres que dejaron y dejan impronta en nuestra ciudad marítima y marinera, que en clave de hospitalidad y de cultura, fiel a su leyenda, sigue engrandeciéndose y nutriéndose con ellos y desde ellos. Por eso, en esta tarde, tan proclive a la historia y como a la vida, nos pasearemos, conferencia en mano, por la Algeciras de Paco de Lucía, desde la luz, el conocimiento y la palabra de Juanjo Tellez, mientras a nuestro alrededor gravitan las fotos y la esencia del inmortal guitarrista algecireño en abecedario abierto de guitarras, vivencias y presencias. Y es que no pudo encontrar Paco de Lucía y esta exposición que nos arropa la mejor embajador de su memoria. Muchas gracias a todos. Mañana saben que tenemos otro acto íntimo, como el que vivimos el sábado, más íntimo que todavía que el del sábado por el de que celebramos esta noche. Tenemos un acto íntimo importante, entiendo yo, que además culmina las primeras aspiraciones que teníamos que tener en Algeciras para hacer las cosas bien en torno a Paco de Lucía, y mañana nos acompañará su viuda, perdón, nosotros acompañaremos a su viuda para descubrir el busto que culmina la obra del mausoleo que se le dedica a Paco de Lucía, y que nosotros hemos ido simplemente acompasando los tiempos, las peticiones que nos hacía su hermano Pepe. Pepe estaba aquí el sábado, y esto
Pepe es raro que no esté a todo lo que se le pide, y además Pepe, no sé si toda su vida ha tenido este empuje, no lo sé. Lo que sí sé es que Pepe está dirigiendo un empuje espectacular en torno a su hermano, de una forma tremenda, comprometida, exquisita, dedicada, y además con una fuerza que nos hace a todos ir tratando de seguirle el paso para cumplir con la obligación que como ayuntamiento tenemos en representación de los algecireños. Así que mañana a las 4 de la tarde creo que tendremos un acto íntimo, intenso, profundo, que además en pocos meses ha conseguido desarrollar. En pocos meses hemos hecho tantas cosas, es decir, desde la ruta, desde que la medalla al mérito en el trabajo se haya concedido a título póstumo y haya sido acogida a uno de los peticionarios, desde que la Bienal, la exposición, tantas iniciativas como estamos teniendo, la Palma de Plata con nuestro presidente aquí a mi izquierda, que hemos conseguido, además, el Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Es decir, vamos. Dentro de unos días, una proposición no de ley, es un complemento más, que he presentado en el Congreso de los Diputados, la dirigiremos en la Comisión de Cultura y estoy seguro que también irá apoyando un poco más a ese engrandecimiento. Hombre, la proyección aquí del documental que su hijo Curro tan maravillosamente ha creado y que nos ha dejado a todos sorprendidos. Yo creo que hasta Juanjo, que conocía mucho rezazo, nos conocimos cuando nos vino a presentar Curro hace tiempo, María Muerto, su padre, y ya era espectacular, pero ya terminada la obra de su hijo, proyectada en un medio acorde como es el Teatro Municipal Florida, con una calidad de sonido y de imagen digna de la obra que había creado, la verdad es que hemos disfrutado muchísimo. Y todo desde ayer, porque fue ayer, ¿verdad? Fue ayer cuando empezamos. Parece que hay dos sensaciones en cuanto a esto, y ya dejo en paz y les dejo con quien de verdad queremos escuchar, ¿no? Hay dos sensaciones. Una sensación de que fue ayer cuando falleció, y otra sensación de que lleva mucho tiempo, no que fue un febrero. Esa sensación a todos nos envuelve. Bueno, sin más, decirles que gracias por escucharme, gracias a Juan José Tellez, tanto de Pilar como de mía, como del resto de los miembros del ayuntamiento. Gracias Juanjo por estar con nosotros. Además, Juanjo por el teléfono, esté donde esté, Juanjo ha cogido el teléfono y nos ha orientado lo mismo que los sobrinos de Paco de Lucía. Así que ese acto de generosidad, yo creo que hasta ahora no nos hemos equivocado nada, porque hemos ido siempre de la mano de ellos, de los que me decían lo que estaba bien, lo que no estaba bien, lo que podía gustar y lo que no podía gustar. Así que eso ayuda mucho a hacer las cosas y quedar bien para que tanto Paco como la familia, como sus amigos, como la propia sociedad algecireña no nos tengan que reprender. Así que sin más, ¿tú quieres hablar algo? No. Sin más, con Juan José y Fulvio, le damos. Gracias. En gran medida, gracias por las palabras, Ignacio, y gracias por el esfuerzo que estáis haciendo, que está haciendo desde el Ayuntamiento de Algeciras, que está haciendo la Junta de Andalucía por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla y la Bienal, muchas otras instituciones, y es verdad que se está haciendo desde ayer. El problema estriba en que quizás tendríamos todos, no solo las instituciones, sino la sociedad civil, que haberlo empezado antes de ayer. Y que en gran medida en la construcción de la memoria colectiva de Algeciras, de Andalucía, de España, asociada a Paco, se hubiera llevado a cabo de una manera más firme en vida de Paco. Algeciras hizo los deberes, la provincia de Cádiz hizo los deberes, Andalucía hizo los deberes, incluso en España también tuvo a escala estatal reconocimientos como el Príncipe de Asturias. Pero creo que no nos hemos apercibido de lo que supone el símbolo de Paco de Lucía como formidable locomotora
para la vida local, para la vida de la comunidad autónoma, para la vida del puerto, para la vida de este país, en tiempo y forma. Paco, desde hace mucho, ha venido siendo considerado como uno de los grandes ídolos de la música contemporánea o ídolos de la música de todos los tiempos. Un referente de la misma altura en campos tan diversos como Herbert von Karajan, aunque no compusiera, como Bruce Springsteen, aunque no tocara la guitarra también como Paco, o cualquier otro, Ali Khan, el cantante hindú que Paco admiraba tantísimo, Youssou N'Dour, el cantante senegalés que ha creado una marca para su pueblo. Teníamos a Paco como alguien más de la familia, al que le dispensábamos, Algeciras también hacerlo, honores de distinto tipo, pero sin percatarnos de lo que podía suponer como pancarta y bandera para muchas otras cuestiones. Hay tiempo para hacerlo y creo que todos estamos implicados, más allá de las siglas políticas, más allá de las diferencias y complicidades institucionales, más allá de la diferencia entre el vecindario común y corriente o los responsables públicos que lo representan. Creo que estamos concernidos de que tenemos que aprovechar de una vez por todas el formidable legado que el azar nos dio al hacer que naciera en esta encrucijada de muchos mundos uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad. Voy a intentar evitar la palabra genio porque a Paco le producía un especial pudor. En cualquier caso era un genio humilde, pero un genio. Creo que estamos a tiempo de empezar ese trabajo, que no será flor de un día porque hacen falta presupuestos en tiempos que no hay presupuestos, hacen falta complicidades en tiempos donde las tensiones afloran con demasiada facilidad, y hace falta un horizonte que eso sí creo que podemos empezar a dibujarlo entre todos, y creo que tanto el Ayuntamiento de Algeciras como otras instituciones, la Diputación, el Gobierno Autonómico están en esa línea, y muchas gracias por todo ello, de parte de aquellos que hemos estado más o menos próximos, de una manera sentimental o de una manera intelectual, cerca de lo que ha supuesto la obra de Paco. De momento parece que hay un proyecto firme, que es la conversión en conservatorio del antiguo cuartel de la calle Fuente Nueva, que todos los que nacimos entre la Glorieta y la calle San Francisco, donde nacieron Paco y varios otros hermanos, añoramos sin duda el olor a jazmines, a Dama de Noche, camino del cine de verano, y aquel mundo tan esperanzador de los años 60, en donde tú y yo compartimos, Ignacio, pupitre muy cerca de allí en Los Salesianos, y en donde la gente por la noche compartía un cigarrillo o un refresco en las sillas de Enea, de un tiempo en donde el mayor atractivo de la ciudad podía ser el relente y la conversación, la charla, la fábula. Pues bien, en aquel cuartel de la calle Fuente Nueva, esquina Clemente VI, pasó probablemente las horas más amargas de su vida Antonio Sánchez Pecino. Ocurrió en el 19 de julio de 1936. Delatado por izquierdistas, por parece por una persona que le conocía del barrio de la Bajadilla, fue detenido, llevado hasta ese cuartel, que esperemos todos que se convierta en el conservatorio que lleve el nombre de su hijo, y esperó allí el pelotón de fusilamiento. Antonio Sánchez Pecino se salvó del pelotón. Otros 250 algecireños no se salvaron. Si Antonio Sánchez Pecino no hubiera tenido un amigo entre los oficiales o los voluntarios que se aprestaron a reprimir a toda sombra democrática de esta ciudad en aquellas horas,
probablemente Paco de Lucía no hubiera existido. Hubiera sido una consecuencia más, esa ausencia de la que no nos hubiéramos apercibido nunca, hubiera sido una consecuencia más del profundo cainismo de este país. Cuento todo esto porque la figura de Paco está profundamente enraizada en lo que ha sido Algeciras. Paco y su familia representan, como muchas otras familias, quizás con no tanto prestigio por el nombre de alguno de sus hijos, representan el instinto de supervivencia. Y si esta ciudad ha producido un I+D+I, es el de intentar salir adelante al precio que sea. Incluso a veces salir adelante en contra de los propios algecireños, porque no solo el último rey Meriní incendió la ciudad a conciencia para que no volvieran a recobrarla los cristianos, la solemos incendiar con cierta costumbre. Yo animaría al ayuntamiento a establecerlo como una fiesta folclórica más. Vamos a quemar, pero a ser posible en este caso quemáramos cajas de zapatos con voluntad de rascacielos en lugar de esos edificios decimonónicos que arrasamos cuando el censo se disparó en los años 60 y 70. La familia de Paco es una familia superviviente. Antonio, el padre, era un huérfano de 8 años en una Algeciras donde nació Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo, que decía que en aquel momento en la ciudad solo cabía nacer en el lado de los contrabandistas o en el lado de la brigadilla. Y él nació en el lado de los represores porque su padre era coronel de la brigadilla. Era una ciudad de extremos terrible, una ciudad sin apenas burguesía, pero con una aristocracia postiza que controlaba desde el corcho hasta buena parte de las actividades relacionadas con la pesca y las conservas, y después eso, una palabra que antiguamente utilizaban los marxistas y algunos seguimos utilizándola, quizás porque sigamos siendo marxistas, lumpenproletariado. Era gente que, como diría Lorca, solamente tenían la nada y hasta la tranquilidad de la nada se les negaba a veces. La tranquilidad de la nada se le negó a Antonio Sánchez Pecino en muchas ocasiones. Con 8 años tuvo que buscarse la vida de muchas maneras, arrastrando el coco cuando lo dejaba, pidiendo limosna o comida en cuarteles o en ventas y intentando salir adelante como fuera. Eso le llevó a jurar como Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, que nunca más iba a pasar hambre, ni él ni los suyos. Y eso, muy propio de otros muchos supervivientes de esta ciudad, le hizo aproximarse al flamenco un placer, sino como una obligación. Eso de las industrias culturales las inventaron en gran medida los teatreros y los flamencos. Y Antonio Sánchez Pecino fue uno de sus inventores. Él quería, de alguna manera, salir adelante y tocar la guitarra o la bandurria al principio en las fiestas de aquella ciudad hasta cierto punto próspera, en donde, como a veces se dice, había dinero hasta legal. Había muchos negocios que cerrar en las noches, donde los remitentes del Estado intentaban saldar los lotes del día siguiente o de la temporada pesquera siguiente. Había muchos negocios que saldar en el corcho, aunque se fuera de aquí. Además, hubo corcho en Algeciras, lo que pasa que fue arrasado por el pan para hoy y el hambre para mañana de algunos negocios venturosos a los que después, mucho tiempo después, llamamos pelotazos. En aquellas fiestas sobraban cantadores y faltaban guitarristas. Había guitarristas, estaba Carmela, precisamente una mujer guitarrista, que hacía frente a la leyenda de que las mujeres no podían tocar la guitarra porque les fallaban las fuerzas en los dedos o porque las tetas les daban sobre la madera de la sonanta. Una leyenda que aún corre hoy en día. Acaba de celebrarse en Córdoba el primer simposio, el primer congreso de la guitarra Paco de Lucía, con no menos de 20 intervinientes, entre los que me he contado, y no había una sola mujer.
entre todo el excelente panel de especialistas en la guitarra. En aquel ambiente, Antonio toma clase y echa adelante de un ciego, un tocador ciego, el Titi, en un mundo en donde el flamenco no lo inventó la familia Sánchez en Algeciras, había un pozo flamenco importante en donde estaba pues desde a corto plazo la figura del linense José Ruiz, corrupto de Algeciras, que era una de las grandes estrellas del ámbito de los fandangos. También buena parte de eso que llamó Fernando Quiñones la familia de los textiles, toda la saga del Chaqueta, Chaquetón que tenemos por ahí en una fotografía, y bueno, en muchos otros, un largo linaje flamenco que Luis Soler en Guevara desbrozó completamente. Esto lo hizo Francisco Vallecillo, a la sazón primo de Antonio Sánchez, pero Luis Soler lo desarrolló majestuosamente en un libro sobre los flamencos del campo de Gibraltar y uno específico sobre Algeciras, absolutamente memorable. En ese caldo de cultivo, la guitarra podía ser una suerte de escuela de formación profesional. Así se lo tomó Antonio, sacó a sus hijos del colegio, de la escuela de don Isidoro Vizuara, de la calle San Francisco, cuando tenían edad, cuando ya sabían las 4 reglas, escribir, leer, y se empeñó en darles el oficio de guitarrista. Pero Antonio Sánchez Pecino no era guitarrista todo el tiempo. Él por la mañana tenía un puesto en el mercado de Abastos, en el mercado de Ingeniero Torroja, en donde sus hijos ayudaban con frecuencia, y por supuesto su mujer, Lucía Gómez, que era portuguesa de Montiño, una freguesía próxima a Castro Marín y a Montegordo, en el sur de Portugal, que vino a Algeciras detrás de la pista de su hermana, que había venido antes, y también a buscarse la vida humildemente, limpiando casas, hasta que conoció a Antonio y se casaron. Se casaron por lo civil en el 34, en un momento de exaltación y de esperanza, como fue aquel breve interregno democrático de la Segunda República Española. Fue Lucía la que buscó, llevando en su regazo a María Sánchez, que apenas tenía 1 año y medio, la que buscó aliados para sacar a su hombre, Antonio Sánchez Pecino, del pelotón del paredón donde iba a ser ejecutado. Y fue ella la que le ayudó a salir adelante en una Algeciras de posguerra, que, como en el caso de la Línea de la Concepción, apenas había habido guerra, porque simplemente después de la llegada de las tropas franquistas desde Marruecos, se había desatado una represión terrible, con una larga relación de muertes, como la de Cayo Salvadores, el célebre maestro de Algeciras, ejecutado, dicen, por sus propios alumnos, como en La lengua de las mariposas. La Algeciras de posguerra era próspera, la línea de posguerra era próspera, lo que se podía calificar como próspero en un país absolutamente devastado por la guerra y por el hambre. A la velada de la línea le llamaban la salvadora, porque los feriantes podían saldar sus cuentas, porque había dinero que venía de Gibraltar, que venía de Marruecos, como aquí también. Y había posibilidad de hacer tratos y posibilidades celebrables. Esa era la intención de Antonio Sánchez Pecino, que a sus hijos no les faltara nunca la posibilidad de salir adelante a través de la guitarra. Antonio Sánchez Pecino era severo, por lo que cuentan, pero tampoco cuadra ni esa concepción de tirano capaz de atar a su hijo Paco a la silla para enseñarle a tocar, como cuenta la leyenda, que es una leyenda. Paco me lo desmintió en muchas ocasiones, no le hacía falta atarlo a la silla, ya era suficientemente estricto como para que le sobrara las cuerdas.
y salieron adelante, como muchas otras familias, insisto, esta vez a través del flamenco, como salió adelante Flores el Gaditano, con el trío de los gaditanos, también desde las esquinas del cante y de la gracia, y como medio mundo intentaba asomarse a la vida después de tanta muerte. El primer alumno de Antonio y el segundo maestro de sus hermanos fue Ramón Sánchez. Aquí está su hijo, Ramón Sánchez, y aquí está la hija de María, Maite Bandera. Ramón Sánchez heredó el oficio del padre en primer lugar y empezó a buscarse la vida con él por las noches en las salas de fiestas de Algeciras, fundamentalmente el Bolonia, que estaba cerca de la antigua Plaza de la Perseverancia, y el Pasaje Andaluz. Hubo muchas salas de ese tipo en todo el mapa. Hubo mucha alegría en aquellos cuartos de los cabales, pero hubo también mucha humillación, mucho dolor, mucho desprecio. Andando el tiempo, como sabréis muchos de vosotros, en vísperas de la Exposición Universal del 92 en Sevilla, Paco de Lucía llegó para dar un concierto con Plácido Domingo y Julio Iglesias, entre otros artistas, y recién llegado al hotel alguien le dijo: Paco, ¿has visto los carteles del concierto de mañana? No, no los he visto, acabo de venir de viaje. ¿Pues has visto cómo está tu nombre? Que no los he visto. Tu nombre tiene el mismo tamaño que el precio de las entradas. Efectivamente, el nombre gigantesco de Julio Iglesias, que lo admiró mucho, de Plácido Domingo, que también contrastaba con el nombre minúsculo de Paco de Lucía en un puesto secundón, cuando estamos hablando del año 1989 aproximadamente. Paco decidió no tocar. Aquello le costó mucho dinero porque no tenía ningún parte médico para justificar que me iba a tocar, y tuvo que indemnizar a la empresa por su espantada. Pero su espantada tenía un motivo, y Paco lo contó a Nacho Sáenz de Tejada, lo contó a Félix Grande, me lo refirió a mí mucho tiempo después, en otras entrevistas también lo hizo. Paco aquella noche, cuando llegó al hotel de Sevilla y descubrió que su nombre tenía el mismo tamaño de las entradas, se acordó de una noche en que su padre volvió de alguna de aquellas juergas de señoritos en el Pasaje Andaluz con el Bolonia, llorando a las tantas del gallo, con la guitarra rota. Un señorito le había pegado una patada a la guitarra, que era su herramienta de trabajo, en aquel tiempo en donde los guitarristas no llevaban siquiera funda donde guardarla, porque no tenían para comprar una funda donde guardarla. Y el padre de Paco lloró amargamente por el desprecio, por la ruina y por todo lo que suponía aquel suceso. Y Paco, tantos años más tarde, aquella noche en Sevilla, aseguraba que se había sentido como su padre, con la guitarra rota, pero que en esta ocasión la guitarra se le había roto a Andalucía. En la patria del flamenco, el nombre de uno de los flamencos y de los músicos de referencia del mundo estuviera minimizado frente a otras músicas y otros nombres, le parecía el síntoma de que poco había cambiado desde aquella terrible noche en la que su padre estuvo a punto de llorar amargamente porque le habían quitado la posibilidad de ganarse la vida en la semana siguiente hasta que consiguiera dinero para comprar otra guitarra. Ramón aprendió de Antonio sus primeras facetas, y a través de la familia Marín, de José Marín, que era viejo amigo, compañero de viaje de Antonio, de los Callejones, sus hijos Antonio Marín Anula y José Luis Marín Anula, lo podéis ver en una foto de ahí, con Rebolo y Juan Luis Andrés, y con Paco. La familia Marín, José Marín, le facilitó el contacto con Juanito Valderrama, que era compadre de la familia, e incorporaron a Ramón a la compañía de Juanito Valderrama. El paso de Ramón por la compañía de Valderrama fue importantísimo para Ramón,
pero importantísimo también para el resto de la familia, porque les unió para siempre con el niño Ricardo y con los suyos. El niño Ricardo, que figuraba como primer guitarrista de la compañía de Juanito Valderrama, hizo algo que no era frecuente que hicieran los tocadores de la época, que fue transmitirle sus facetas a Ramón. En aquella época, como contaba Paco con cierta gracia, se volvían de espalda para que no se la copiaran los guitarristas. Ricardo tuvo la generosidad y el talante de transmitírselo a Paco. Y Paco, como una especie del bully de la guitarra, lo que Ricardo construía y Ramón le transmitía, él lo deconstruía y hacía algo distinto. Y Ramón no tenía por menos que pegarle 2 o 3 coquis. Niño, no me hagas esto con las falsetas de niño Ricardo. Pero el niño seguía haciendo aquello con las falsetas de niño Ricardo. No obstante, Paco siempre respetó formidablemente a Ramón y siempre lo tuvo por su segundo maestro después de su padre. Pepe, lamento que no esté porque él lo contaría con más conocimiento de causa. A Pepe también el padre intentó que le tocara, enseñarle a tocar la guitarra y de hecho avanzó bastante, aunque fuera a costa de pagarle una perra gorda por cada sesión de aprendizaje, porque Pepe le exigía como incentivo un mínimo pago para comprar chuchería en el kiosco de la esquina. Aprendió a tocar la guitarra, pero sobre todo aprendió a cantar maravillosamente, porque lo que en aquella casa, lo que gustaba fundamentalmente era el cante. Le gustaban a todos menos a Lucía, que realmente a la madre, porque Lucía realmente lo que le gustaban eran los chistes verdes y menos los codas. Así que yo creo que le haría mucha gracia cuando Paco le contó que en una ocasión se subió a un taxi, no recuerdo en dónde, y el taxista le dijo: es un privilegio que usted esté aquí en mi taxi, de verdad, yo a usted lo admiro muchísimo porque usted es el mejor guitarrista del mundo después de los hermanos de Manolo Escobar. Pepe era el genio de la casa en aquel momento, tenía una voz poderosa y un conocimiento del cante exhaustivo. Y conforme iba creciendo, su padre Antonio se daba cuenta de las posibilidades como cantador que tenía aquel niño en una época, sobre todo en los años 50, en la que España empezaba a llenarse de niños prodigios. Fundamentalmente Joselito, que hizo rayas, y posteriormente ya en el albor de los 60, cuando descollaron los chiquitos de Algeciras, Marisol, que interpreta su primera película, creo recordar en 1960, cuando Paco y Pepe se presentan en Jerez en el 62. Era un momento de niños prodigios y Pepe lo era. Y Antonio se dio cuenta de que la voz de Pepe era una mina que podía ser desde luego una fuente de inspiración para todos. María no recibió clases de guitarra, pero llegó a un pacto con su padre mucho después, que las clases que ella no recibió se las diera a su hijo, a José María Bandera, que es hoy por hoy uno de los grandes tocadores de este país. Con Antonio ocurrió algo similar. Antonio, si habéis visto el documental, Paco lo cuenta, Antonio empezaba a poner los dedos para aprender una falseta, y Paco con 7 años sabía, sin haber recibido clases, sabía dónde poner los dedos y le decía al hermano: si es muy fácil, pues si es fácil, tócala tú, y le dio la guitarra al niño y el niño sabía dónde poner los dedos. Antonio aprendió a tocar la guitarra incluso en un momento de su vida, después del servicio militar, concibió la idea de dedicarse profesionalmente a la guitarra, pero no lo hizo. Trabajó de botones en el Hotel Cristina, por cierto, con el padre de José Carlos, otro de los grandes tocadores de esta tierra y de muchas otras tierras. Y su hijo, en cambio, Antonio, el hijo de Antonio Sánchez, sí se ha convertido también en otro tocador formidable. En el simposio de Sevilla le preguntaban a Ramón si no había algo freudiano en el hecho de que los dos guitarristas actuales fueran los hijos
de los hermanos que no habían sido guitarristas, María y Antonio. Y creo que sí, que no sé si tiene que ver con Freud o con lo que decía la madre de Maite, una vez que estuve viendo unos estrenos de televisión dedicados a los Jackson 5, los Jackson 5, es una tontería, hombre, tenían que hacer un estreno de televisión dedicado a los Sánchez, eso sí que iba a dar que hablar. Los niños dieron que hablar en las Algeciras de entonces, empezaron a actuar en el recorrido que había desde el Casino Cinema, también demolido, hasta el Cine Terraza y fotografías de algunas de aquellas actuaciones, en un homenaje del maestro Portilla, del pianista de Radio Algeciras, también, y en distintos lugares. El problema es que las leyes de entonces, algo que tendrían que aplicarse seguramente al estatuto de Canal Sur en estos momentos, restringían las actuaciones de los niños. Las restringían sobre todo tanto en cuanto no podían ser contratados profesionalmente. Eso para una familia como la de Antonio Sánchez Pecino y Lucía Gómez era un problema, porque necesitaban todo el dinero posible para sacar adelante a 5 hijos en una situación tan adversa como la que le deparó una herencia malvenida que les obligó a trasladarse desde la calle San Francisco a la calle Barcelona, desprenderse de la primera casa para vivir de alquiler en condiciones precarias en otra. Antonio, el padre, se llevaba a veces a los niños de Franco a Madrid y intentaban buscarse la vida en reuniones privadas, Paco y Pepe, a cambio a veces de obsequios tan impensables como cuando les regalaron un mecano, y ambos se preguntaban, ¿esto se come? Porque claro, sobrevivir en Madrid varios días con una hacienda precaria no era fácil. Los niños iban y venían con Antonio a bordo de aquellos trenes terribles, calamitosos y lamentables, que afortunadamente han sido sustituidos recientemente por el AVE Algeciras-Madrid, como todos vosotros sabéis. El mundo de Algeciras se restringía a una pequeña burguesía, una pequeña clase media, en la que difícilmente se podía salir adelante ya como artista. A los cabarets, las salas de fiestas, el Casino Cinema recibía periódicamente la visita de compañías como la de Pepe Marchena, la de Juanito Valderrama, la de los grandes, la de Enrique Montoya, los grandes artistas de la época con sus grandes compañías. Aquí vivían otros flamencos, vivía Manuel Molina, otro de los integrantes del trío de los Gaditanos, cuyo hijo Manuel formaría pareja después, pareja artística con Loli Montoya, Loli y Manuel. Fueron cómplices en la infancia de Paco, como también lo fue Felipe Campuzano, el gaditano el pianista gaditano que vivió en Algeciras, con una fuerte vinculación con la familia Acevedo, y que fue, entre otras cosas, aparte de su propia obra, el creador de Te estoy llamando locamente, de Las Recas. Hay una vieja controversia en torno a ciertos fraseos melódicos del Te estoy llamando locamente Entre dos aguas. No se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, porque claro, el problema no es que si Las Recas grabaron primero el disco y después lo grabó Paco, o viceversa. El problema es que Felipe y Paco asolaban las noches de Madrid en aquella época en compañía, porque guardaban bastante complicidad entre ambos, hasta el punto de que en su anecdotario, en una ocasión, un guardia civil paró a Paco en su coche, no llevaba la documentación y le dijo: Paco, mire usted que yo soy Paco de Lucía. Y decía: hombre, a Felipe Campuzano. Y salió inmediatamente Felipe, que estaba en el coche: no, Felipe Campuzano. En aquel mundillo estaba claro que los niños tenían que salir adelante como fuera, y que sobre todo Pepe tenía una garganta prodigiosa, y Paco ya empezaba a ser reconocido como un guitarrista feroz, auténtico, virtuoso, con un alma y una perspectiva extraordinaria.
El momento elegido para ese conocimiento del gran público de Paco y de Pepe fue el concurso de Jerez del año 1962 del Teatro Villa Marta. Fue Reyes Benítez, otro de los grandes amigos de la familia de Paco, que se le puede ver con Antonio Sánchez Pesino en una de las primeras fotografías, junto a una cartelera que creo recordar, si mi memoria no me falla, que es la del Casino Cinema, de la fachada del Casino Cinema. Y fue Reyes Benítez quien en su coche, no sé si un Peugeot o un Chevrolet, porque hay versiones contradictorias como en todas las historias de esta familia, lo llevó a Jerez y fue testigo privilegiado, como muchos otros, como Don Poren, como muchos otros, de lo que significó aquel concurso. Aquel concurso significó el reconocimiento por parte de la crítica y sobre todo por parte del público de un cantador prodigioso como Pepe, que recibió el premio Antonio Chacón con una cantidad importante de dinero, y Paco, para el que se crea un premio especial. Hay una bulla tal en el teatro por muchos motivos, entre otros porque, como en todos los concursos, se hablaba de Tongo, con algunos otros galardones del certamen, pero lo que había una unanimidad absoluta era en que Paco era ya un referente de primer nivel, y como no había ningún premio que le cuadrara, había que crear uno, y se le dio un premio especial de menor cuantía que el resto, y el Catavino de plata, que está junto al de Pepe, que es mayor, en una de las primeras vitrinas. Incluso esa cantidad de dinero no pudo recibirla Paco porque era menor, la recibió su padre al día siguiente en el restaurante del Bosque, donde las autoridades municipales competentes de la época intentaron desviar la entrega de premios antes de que el Teatro Villa Marta fuera incendiado por las turbas descontentas o satisfechas, según los casos, por el veredicto del jurado. A partir de ahí empieza ya la historia exterior de la familia fuera de Algeciras. Se instalan en Madrid, en una casa de la calle Ilustración, y empieza Pepe su gira con José Greco por Estados Unidos, a la que se suma Paco, y lo demás ya es historia. Todos mantuvieron una vinculación con Algeciras durante toda su vida. Sus padres, los abuelos de Maite y de Ramón, venían con frecuencia. Los hermanos, sobre todo Ramón y Pepe, compraron casa aquí, en el Rinconcillo. María no llegó a irse. María se casó, empezó a trabajar en Casado Marruenda, que era creo que estaba por cerca de la calle Tarifa, si no me equivoco, y después se casó, y le anunció por una de estas cartas que hay por ahí. Paco recibió la noticia de que estaba embarazada. Por aquello de la edad no voy a desvelar si de José Mario de Mayo, pero era ella. No era ella, porque Paco decía, no sé si será de María, porque no creo que sea Antonio, con lo loco que es. Lo mismo es Antonio el que me va a hacer tío. Hubo durante cierto tiempo una de esas leyendas locales de desencuentro entre Paco y Algeciras. El comentario habitual de la Algeciras de la época era: ¿qué ha hecho Paco por Algeciras? Pero claro, también se decía: ¿qué ha hecho Miguelín por Algeciras? Aquí parece ser, en aquel momento histórico, por motivos que desconozco, quien no fuera capaz de hacer un hospital, una facultad de Bellas Artes o de construir un hipódromo, no había hecho nada por la ciudad. Lamentablemente tampoco había nadie que hiciera hipódromo, facultad de Bellas Artes, ni nada, ni hospitales en aquel momento, ¿no? Pero a los artistas, a los héroes de la ciudad se les pedía algo más. En el caso de Miguelín fue tan curioso que frente a la peña suya, que todavía existe, se creó otra que llevó el nombre de un torero que ni siquiera era de Algeciras, que se planteó como rivalidad extrema frente
a Miguelín, al que también decían que tampoco era de Algeciras porque nació en Murcia, a pesar de crecer aquí desde su más tierna edad. Con Paco ocurrió algo similar. ¿Qué ha hecho Paco por Algeciras? No bastaba que la mayor parte de los títulos de la obra de Paco sean topónimos de Algeciras o del Campo de Gibraltar. Estoy hablando del Río Ancho, el Cobre, el Rinconcillo, el Plaza Alta, o por supuesto Almoraima, el Tesorillo, es uno de sus últimos títulos. Toda su obra está jalonada de topónimos de la ciudad. Es más, el disco Cositas Buenas me confesó que él había pensado titularlo Al Jazeera, pero alguien le dijo: ¿qué le vas a poner? ¿Nombre de la televisión de Bin Laden? No estaba muy bien informado el que le disuadió de la idea, pero ese en el disco iba a llamarse Al Jazeera, aunque no llegó a llamarse así. Por lo de Paco nos regaló esa banda sonora sentimental de la transición que significaba tanto Entre dos aguas, que muchos lo atribuyeron al flamenco de ida y vuelta entre el Atlántico y el Mediterráneo, otros lo atribuyeron al tránsito del político o social de la época, y hubo discusión sobre lo evidente, que es un título evidentemente relacionado con el estrecho y las dos aguas que se juntan aquí. Lo cierto es que a Paco también le enojaba ciertos comportamientos de sus paisanos. Lo llevaba con cierta filosofía en algunas ocasiones y en otras con menos, pero al final asumía que la ciudad era como era. Dice: no, a mí seguramente lo que la gente quiere es que yo me vaya a vivir a la avenida de la Fuerza Armada y me pasé con Casida y con los niños. ¡Ay, qué mayorcita está Lucía! ¡Qué guapo está Curro! Y me incorpore a la vida de la ciudad, pero yo no puedo incorporarme a la vida de la ciudad. Hubo momentos en que ni siquiera pudo incorporarse a la vida de Andalucía. Ramón en concreto estuvo buscando, su hermano estuvo buscando alguna finca o algo en la zona de las Andas. Hubo otras posibilidades, estuvieron explorando otras posibilidades para venirse a Andalucía, pero Paco decidió que no podía vivir en Andalucía por un motivo que ahora os explicaré, porque él necesitaba, Paco de Lucía necesitaba ser Francisco Sánchez Gómez. Necesitaba, era como Juan Ramón Jiménez el cansado de su nombre. Necesitaba buscar un lugar, algún lugar en donde poder dedicarse a ser él mismo, sin necesidad de ser artista, sin ser referente, sin ser símbolo, un lugar donde ser persona. Y decidió equivocadamente afincarse en Toledo. ¿Por qué en Toledo? Pues porque pensaba que, como estaba relativamente lejos de Madrid, pero al mismo tiempo estaba próximo a Madrid, podía estar en contacto con los hijos que vivían en Madrid, podía estar con Gabriela, con Antonia y con Diego en Toledo, y también estar en relación con los lugares de toma de decisión de la vida artística de este país, ese Madrid que tanto adoraba, pero fuera de Madrid. Hasta que se dio cuenta que Toledo no estaba tan lejos de Madrid y que un día sí, otro no, aparecía alguna de esas madres de la Pantoja o padres de los Pantojos a decir: escucha mi niño que canta por Marifé acojonantemente, mira mi niño que toca la guitarra. Hay una vieja anécdota que yo creo que es apócrifa, que no es cierta, que uno de esos padres le lleva a un hijo suyo, toca ahora al camerino, y el niño está como muy verde, pero Paco lo escucha con gran paciencia durante un largo rato, hasta que el chaval levanta la cabeza y dice: ¿sigo, maestro? Y Paco le responde: sigue hasta que aprenda. Paco, ahuyentado de Toledo por la humedad, el viento seco de Toledo y por esa peligrosa proximidad de Madrid, se instala en Mallorca y decía: no puedo ir a Andalucía. Si esto me ocurre en Toledo, en Andalucía me pasaría cada cuarto de hora, no cada día. Y él, por supuesto, no podía pasar sin Andalucía, sin venir a Algeciras, a la que definió en una entrevista, creo que la primera vez que lo dijo fue una entrevista con Juan Casal,
que él era como los caracoles que llevaba su casa a cuesta, y esa casa era Algeciras. Algeciras y un campo de Gibraltar en donde, no olvidemos, también tuvo la complicidad próxima en un momento de, no siempre de Calma Chicha, de Camarón de la Isla, de José Monge, que contrajo domicilio, después de contraer matrimonio, contrajo domicilio en la línea de la Concepción, y en donde con frecuencia, pues con cierta frecuencia, a veces más y otras menos, coincidían y volvían a ser aquellos dos forajidos de leyenda que recorrieron como héroes de un tiempo nuevo y de una música nueva las praderas del flamenco contemporáneo, y hicieron que la música y por supuesto el flamenco no fueran iguales antes y después de su existencia. Pero insisto, y repito, toda esta fantástica historia que he intentado resumirle no hubiera existido si Antonio Sánchez Presino no se le hubiera parecido la suerte aquella noche de julio del 36, y si Antonio Sánchez Presino no hubiera sido un superviviente como tantos otros algecireños. Ojalá podamos hacer que Paco sobreviva y que nos ayude a hacer sobrevivir a Algeciras. Probablemente su nombre suscite complejidades y nos ayude a recobrar lo que alguna vez fue el Río de la Miel, los viejos callejones donde Paco empezó a conocer a esos viejos compañeros de viaje suyos, los gitanos, hermanos de sangre de su música y de su instinto, por la Bajadilla, donde también la población gitana se asentó durante mucho tiempo, junto al Hotel Garrido, aquel barrio chabolista, en los accesos a lo que hoy es la avenida de la Cañán, mucho antes de que existiera el asentamiento de San José, y que Paco Esteban le pagara una patada a las casas del Saladilla para poder acabar con aquel foco de miseria y de maltrato. Ojalá podamos hacer no solo que Paco de Lucía siga presente en nuestra memoria, que siga alentando voluntades musicales como las que ha desplegado su nombre y su ejemplo aquí, y nos ayude a que la Bajadilla recobre la dignidad que tuvo aquella familia de Antonio Sánchez en unos tiempos absolutamente indignos y terribles. Muchas gracias. Es una obra sobre Lola Teche. Creo que es un buen regalo. Su autora y fue su trabajo de la licenciatura es María del Mar Sánchez. Está rodeado de muchos agentes muy cultos. Creo que todos están de acuerdo en que puede ser, aunque aquí hay mucha gente que crea, y podríamos haber tenido también obras suyas para el arte, pero hemos escogido por la inmediatez de la cercanía de una actuación con otra, la de Mar Machado. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de leerlo. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, antes de que tome rápidamente el camino de Sevilla. Vamos a sortear lo que has dicho. Sí, me voy a hacer una forma. ¿Mañana vas a estar? Intentaré estar. Vale. Bueno, está como loco. El otro día, cuando terminamos de comer unas hamburguesas aquí al lado y las patatas fritas y tal, era jovencito a coger un coche para volver a Sevilla. Bueno, está haciendo unos esfuerzos ímprobos, de verdad que Juanjo está haciendo unos esfuerzos tremendos. Gracias, Juan. Gracias a vosotros. Gracias.